Bien, jóvenes, muy buenas noches. Somos el BSG Institute. En esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Auditoría de Software. Esta viene a ser nuestro curso, en realidad, que vamos a desarrollar en este semestre académico. Somos de la especialidad de desarrollo de sistemas informáticos. Pues bien, este es nuestro curso, Auditoría de Software. Y el día de hoy, por ser nuestra primera sesión de clase, vamos a hablar acerca de la clasificación de los tipos de auditoría que existen. Si bien es cierto, cuando hablamos de sistemas de información o sistemas informáticos, decimos que todo sistema de información tiene que ser evaluado, tiene que ser auditado. Cuando desarrollamos aplicaciones informáticas, nosotros como especialistas tenemos que primero hacer un análisis de la problemática situacional de la empresa de la cual nosotros vamos a desarrollar un sistema de información. Es bien sabido que los sistemas de información se crean con la única intención de ayudar a mejorar básicamente las actividades comerciales, las actividades operativas de una empresa. En ese sentido, es importante mencionar que los sistemas de información se desarrollan en función a una necesidad, se desarrollan en función a una serie de requerimientos. Y estos requerimientos, estas necesidades, parten básicamente de los famosos requerimientos de usuario. Es decir, cuando una empresa tiene la necesidad de mejorar, de automatizar o sistematizar sus procesos de negocio, que no son otra cosa que sus procesos comerciales, sus procesos o actividades de índole comercial de la empresa, muchos de estos procesos, si bien es cierto, pueden que se lleven a cabo de forma manual, pueden de que se lleven a cabo de forma procedimental. Entonces, hay una necesidad de automatizar las actividades, los procesos de negocio, los procesos comerciales de dicha empresa. Partiendo de esa perspectiva, partiendo de esa premisa, es importante mencionar también que muchos de los sistemas de información se desarrollan, se crean, se implementan en función pues a esas necesidades, ¿no?, que tiene esa empresa. Y en ese sentido, nosotros como especialistas de sistema, lo primero que tenemos que hacer es hacer un levantamiento de información. ¿Para qué? Para básicamente identificar cuál es la problemática situacional que tiene la empresa. En función a ello, nosotros debemos de aplicar una serie de instrumentos, llámese, por ejemplo, una encuesta, llámese, por ejemplo, una reunión de trabajo, llámese, por ejemplo, una entrevista de trabajo con el jefe de área, con la gerencia general, básicamente con las personas que requieren de la automatización o la sistematización de determinados procesos de negocio. En ese sentido, es importante hacer un adecuado levantamiento de información. Y la pregunta quizás que ustedes se pueden hacer es, ¿por qué? ¿Por qué es importante hacer un adecuado levantamiento de información? Pues básicamente para poder, en este caso, identificar cuáles son no solo los procesos de negocio a sistematizar, sino los requerimientos o requisitos que existen en cada uno de esos procesos que se intentan mejorar o que se intentan sistematizar, y donde naturalmente pues vamos a tener que hacer uso de la tecnología, donde naturalmente vamos a tener que hacer uso pues de un lenguaje de programación, donde vamos a tener que implementar una base de datos, porque recordemos que todo sistema de información utiliza una base de datos, porque la base de datos es el elemento clave, es el elemento fundamental en el proceso de almacenamiento de datos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, es importante, es fundamental, básicamente, conocer el proceso de negocio y no solamente conocerlo, sino entender el proceso, cómo es que funciona, cuáles son los datos que se manejan dentro de dicho proceso a automatizar o a sistematizar. Profesor Castañeda, un ejemplo. Ok, vamos a suponer que el día de mañana me llama el gerente de la empresa DAT y NET del Perú S.A.
y me dice, Castañeda, yo quiero que tú sistematices, quiero que automatices el proceso de contratación y emisión de planilla de pago. Quiero que automatices el proceso de contratación de personal y emisión de planilla de pago para la empresa. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer como especialista es entender y sobre todo comprender cómo se lleva a cabo el proceso de contratación de personal dentro de esa empresa. Por ejemplo, ¿qué tipos de contratos manejan? Todo el personal que contrata la empresa de Datinet del Perú S.A. va automáticamente a planilla, o hay un tipo de contrato, por ejemplo, por locación de servicio, que tiene que ver pues con la famosa emisión de recibos por honorario. O de repente la empresa pues maneja lo que se llama los contratos tipo part-time, o por ejemplo estos contratos para los chicos cuando van a hacer sus prácticas profesionales en una empresa, le crean por ejemplo lo que se llama pues el contrato por prácticas, ¿no? Preprofesionales o prácticas profesionales. Tengo que básicamente entender qué tipo de contratación o qué tipo de contratos suele emitir dicha empresa, partiendo principalmente desde esa premisa. Entonces yo tengo que empaparme del proceso de negocio. Tengo que entender cómo es que funciona el proceso de contratación de personal dentro de esa empresa. ¿Qué datos manejan? ¿Estamos de acuerdo? Una vez que yo entienda el proceso como tal y que logre entender básicamente qué datos son los que se manejan, qué tipo de información maneja la empresa, qué tipo de datos manejan dentro de ese proceso, lo otro que yo tengo que hacer es entender cómo se lleva a cabo el proceso de emisión de planilla de pago. Porque en el requerimiento, en la solicitud que me está haciendo el gerente es, Castañeda sistematiza el proceso de contratación de personal y emisión de planilla de pago. Entonces, si hay modalidades o tipos de contrato, los que están, por ejemplo, bajo la modalidad de contrato o bajo la forma de contrato por locación de servicio, o sea, son locadores de servicio, significa básicamente que ellos emiten recibo por honorarios y por ende, pues no están en planilla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo tengo que entender el proceso como tal. Una vez que he entendido cómo es que funciona el proceso, qué tipo de información manejan, pues ahora tengo que empaparme acerca del proceso de emisión de planilla. Por ejemplo, ¿qué tipo de cálculos se realizan dentro de una planilla de pago? ¿Cómo manejan el tema de las aportaciones? El tema de las retenciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo tengo que entender el proceso como tal. Puede que ahora en la empresa el proceso no esté sistematizado, lo hacen de forma manual, es deficiente, tendrán pues seguramente sus dificultades con el procesamiento y el almacenamiento de la información. Y a raíz de ello, pues necesitan de la sistematización o automatización de dicho sistema. ¿Estamos de acuerdo? Bien, jóvenes, por ser nuestra primera sesión de clases, estamos básicamente haciendo una explicación de cómo es que se desarrolla pues un sistema de... Profe, buenas noches. ¿Cómo está, mi estimado Carlos? Después de mucho tiempo, profe. Qué bien, qué bueno, qué gusto me da verte nuevamente, escucharte sobre todo. Bien, esta es nuestra primera sesión, estamos haciendo una introducción al tema, dando un poquito de tiempo mientras que los compañeros se van conectando y luego vamos a tener una actividad donde quiero que participes y te voy a dar ahí un link, así que atento, ¿ya? Listo, profe. Entonces, jóvenes, en ese sentido es importante, primero pues entender el proceso de negocio que vamos a sistematizar y básicamente entender el proceso como tal, ¿no? Muy bien, citando el ejemplo, estábamos hablando del proceso de contratación de personal y emisión de planilla de pago. Entonces, habiendo ya identificado el proceso, lo otro que tenemos que hacer es con respecto a la planilla, tú como especialista de sistemas, lo que tienes que hacer es básicamente cuestionar o indagar, levantar información respecto a cómo es que se lleva a cabo la planilla de pago, porque probablemente tú no seas un contador. Los únicos pues que conocen del tema de emisión de planilla pues son los contadores, pero yo como informático sé algoritmos. Tú como especialista de sistemas, mira, profesor, pero yo sé programar, yo sé codificar, yo puedo crear funciones, yo puedo hacer el proceso de sistematización. No tengo problema con ello. Muy bien.
Ahora, el tema es, pero hay que entender el proceso como tal. Hay que entender cómo es que se lleva a cabo, por ejemplo, el cálculo de las aportaciones, de las retenciones, la asignación familiar, el pago de lo que viene a ser, por ejemplo, las gratificaciones de julio, diciembre, ¿no? Lo que viene a ser, pues, el famoso bono que le dan, ¿no? A los trabajadores. Entonces, toda la parte procedimental del proceso es importante que nosotros conozcamos y entendamos cómo es que funciona, para luego llevarlo, pues, a la fase de desarrollo, es decir, a la fase de producción, a la fase de construcción del sistema. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, bajo esa lista de ideas que estoy dando, a manera de introducción, surge pues el concepto de auditoría de software, ¿no? Entonces, a ver, no sé si alguno de los presentes recuerdan, por ejemplo, decíamos que para desarrollar, ustedes son ya estudiantes del sexto semestre, ya esto es algo que ya deben de conocer, estamos simplemente haciendo un repaso, a manera de, por ser nuestra primera clase introductoria. Y ustedes recordarán que para desarrollar un sistema de información hay fases, ¿verdad? Hay etapas. Entonces yo pregunto, ¿cuáles son, por ejemplo, las fases o las etapas para lo que es el ciclo de vida de un sistema de información? ¿Alguien recuerda de los presentes? Quizás Aldo, quizás Carlos. ¿Cuáles son las fases para lo que es el desarrollo de un sistema de información? Análisis, profe. Muy bien, ahí está la fase de análisis. Pregunto, ¿qué haces tú en la etapa de análisis? ¿Qué haces tú como especialista en la fase de análisis? ¿Qué es lo que harías para desarrollar un sistema de información? Se levanta toda la información, profe, y todo sobre respecto al negocio, cómo funciona y los requerimientos del sistema y del usuario. Ya, primero partes por entonces identificar cuáles son los procesos a sistematizar, ¿no es cierto? Es lo primero que tú vas a hacer, haces levantamiento de información. Muy bien, ese levantamiento de información probablemente lo tengas que hacer mediante reuniones de trabajo o visitas in situ, ¿no? Tengas que visitar a la empresa, reunirte pues con el gerente, reunirte probablemente pues con el jefe de área, etcétera, para empaparte acerca del proceso o los procesos a sistematizar. Muy bien, has dicho algo importante que se llama identificar los requerimientos de usuario. Los requerimientos de usuario es fundamental que yo como especialista sepa cuáles son los requerimientos que tiene Aldo Guerrero con respecto al sistema de contratación de personal y emisión de planilla de pago, que es lo que él quiere que nosotros le desarrollemos a él como empresa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo tengo que identificar cuáles son sus requerimientos de usuario. Y la pregunta es, ¿para qué? Básicamente, para poder de esa lista de requerimientos identificar o clasificar cuáles son los requerimientos funcionales del sistema y los requerimientos no funcionales del sistema. Todo eso se lleva a cabo en la fase de análisis. Muy bien, Carlos. ¿Cuál es la segunda fase después del análisis? ¿Cuál es la segunda etapa dentro de este ciclo de vida de desarrollo de los sistemas de información? Diseño. El diseño. Muy bien. ¿Qué haces en la etapa de diseño? Empezamos a diseñar que ya los formularios del sistema, los prototipos, diseñamos la base de datos. ¿Qué hacemos en la fase de diseño? ¿Por dónde iniciamos este proceso? ¿Por dónde empezaríamos? ¿Por la base de datos? Claro. Claro, ¿no? Aquí tú necesitas de los conocimientos de lo que es la teoría del modelo entidad-relación, ¿no? Identificar básicamente cuáles son las entidades, las relaciones, los atributos, ¿no? Las cardinalidades, hacer todo el modelamiento de una base de datos. Y seguramente yo mientras voy conversando, mientras voy hablando, Aldo está pensando y dice, ¿qué tiene que ver lo que está hablando el profesor con auditoría de software? Porque en el curso vamos a tener que hacer auditoría. En algún momento yo les daré una casuística y les diré, bien jóvenes, acá tienen, por ejemplo, esta base de datos. Vamos a auditar esta base de datos. Y les voy a dar una lista de criterios. Y ustedes van a tener que auditar esa base de datos para ver si es que la base de datos que se va a pretender auditar cumple o no con los requerimientos de usuario. Cumple o no
con las fases de sistematización. ¿Me dejo entender? Entonces, dentro del curso, más allá de revisar algunos conceptos teóricos, vamos a hacer la parte práctica. Entonces, ustedes van a tener que hacer el proceso de auditoría. Pero para que ustedes puedan auditar, tienen que tener conocimientos sólidos sobre los temas que obviamente vamos a tener que utilizar para llevar este proceso de auditoría. ¿Me dejo entender? Entonces, claro, el que va a auditar un sistema de información, pues tiene que conocer de varias cosas, de metodologías, de herramientas, de técnicas, etcétera. Y lo vamos a ir viendo poco a poco, no te preocupes. Para eso se va a ir dando clase a clase cada uno de los conceptos y iremos planteando algunos ejemplos para ir viendo el proceso de auditoría. Vamos a auditar desde una base de datos, por ejemplo, relacional, vamos a auditar un datamar, vamos a auditar un sistema transaccional, vamos a auditar también un sistema de business index, por ejemplo, ustedes ya manejan sistemas SOLAP, entonces vamos a también hacer un proceso de auditoría para ese tipo de sistemas. Y así vamos a ir en cada clase planteando algunos ejemplos, ¿ok? Muy bien, entonces en la fase de diseño, como nos decía Carlos, podemos empezar por hacer el modelamiento, el diseño y el modelamiento de la base de datos. Luego pues haremos el diseño de los diferentes, en este caso diagramas, ¿sí? Que van a formar parte pues del sistema de información, ¿cierto? Así como también quizás diseñar los prototipos, los formularios, las interfaces del sistema. Y luego de tener la fase de análisis, luego de haber hecho la fase de diseño, ¿cuál es la tercera fase? ¿Cuál es la tercera etapa dentro del ciclo de vida? A ver, ideas. Desarrollo. Desarrollo, muy bien. Y aquí viene pues tus grandes conocimientos como programador, como desarrollador, ¿no? Que de repente tú manejas Laravel, que de repente tú manejas Python, que de repente tú manejas Java, o manejas el lenguaje C# o Power, en este caso Power Builder, o el lenguaje Delphi, etcétera. Porque hay toda una gama de lenguajes de programación, ¿verdad? Y en ese sentido, pues tú como desarrollador tendrás que hacer uso no solo del lenguaje de programación, sino también de las técnicas de programación, siendo la más usual, digamos, la más utilizada, la técnica de la programación orientada a objetos, ¿no? Donde obviamente pues hablan de la programación por clases, está por ejemplo los patrones a nivel web, ¿no? El modelo MVC, modelo vista controlador, etcétera, ¿no? Todas los conocimientos de programación entran en la fase de desarrollo, ¿no? Que es la fase de construcción, por así decirlo, programación del sistema. Muy bien, Carlos. Y luego viene la siguiente fase, que viene a ser en este caso la fase de testing. Testing, muy bien. La fase de pruebas, ¿no? Del sistema, el testing. Claro, porque lo que tú has desarrollado tienes que someterlo a una evaluación. Nosotros tenemos que asegurarnos que el sistema que vamos a entregar, ya sea la aplicación móvil, la aplicación de escritorio, la aplicación de repente web, por ejemplo, es un sistema de BI, de repente que el datamar, los cubos SOLAP, los dashboards que hayas creado en Power BI, pues realmente reflejen, ¿no? La información que está siendo solicitada por el usuario, por el cliente, y si es que cumple o no tu sistema con los requerimientos especificados. Muy bien, entonces esa viene a ser pues la fase de pruebas, la fase de testing. Y luego viene la fase de auditoría. Y ahí entra nuestro tema del día de hoy. ¿Por qué? Porque todo sistema de información tiene que ser en algún momento auditable. Todo sistema tiene que ser auditable. Todo sistema tiene que ser, digamos, revisado. Y eso implica, pues, la fase de auditoría. Se dice que los sistemas de información deben de tener básicamente dos fases. Una auditoría interna, que generalmente lo realizan los especialistas de IT, los especialistas en este caso, de las tecnologías de la información. IT viene de Information Technology, en inglés, obviamente. Y estos especialistas, que no son básicamente otra cosa que el personal del área de sistemas que labora dentro de esa empresa, pues ellos son los primeros especialistas llamados a auditar, a revisar, a hacer una exhaustiva revisión y verificación del sistema de información
que se está, digamos, utilizando, que se está usando dentro de la empresa. Y que obviamente para que ese sistema pueda ser auditado, tiene que haber una serie de criterios, profe. Criterios de evaluación. Tú como especialista de sistemas tienes que establecer una serie de criterios de evaluación. Tú vas a evaluar, vas a hacer una revisión exhaustiva a profundidad del sistema, o sea, del sistema de información, del sistema de repente web, de la aplicación móvil, del sistema LAP, etcétera, y vas a hacer una revisión exhaustiva, pero que lo vas a someter a una serie de criterios. Y esos criterios, pues, ¿quién lo va a tener que establecer? Pues, obviamente, el auditor, en este caso, la persona que va a someter a esa revisión exhaustiva de ese sistema. Entonces, él va a definir sus criterios de evaluación, va a definir cuáles van a ser los indicadores que él va a evaluar de ese sistema, para determinar si el sistema cumple o no cumple con ciertos estándares mínimos de calidad en cuanto a lo que es, por ejemplo, la funcionalidad del sistema, porque podemos evaluar muchas cosas. Podemos evaluar desde, por ejemplo, la velocidad o la capacidad de respuesta que tiene el sistema con respecto a la extracción de datos, hasta la capacidad, en este caso, de procesamiento de la información que tenga pues el sistema informático. Y en ese sentido, pues en la fase de auditoría lo que hay que hacer es someter justamente a ese criterio de evaluación que tú como especialista vas a tener que auditar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la primera fase ahí viene a ser la auditoría interna. Y también existe lo que se llama la auditoría externa, ¿no? Y la auditoría externa, ¿quiénes lo realizan? A ver, ideas, ¿han escuchado el término auditoría externa? Eso pasa mucho en las empresas, ¿no? Dicen, la otra semana va a haber auditoría y todo el mundo no sabe qué hacer, ¿no? Sobre todo los que trabajan de repente en el área administrativa, en el área contable, dicen, ¿no? Entramos en fase de auditoría, fase de control, de revisión, de supervisión, y todo el mundo no sabe qué hacer. Entonces, porque obviamente lo que van a hacer es, van a someter a una revisión cada una de las actividades o procesos que se realizan dentro de una empresa. O sea, si llevo el concepto de auditoría en términos empresariales, pues eso vendría a ser. Ahora, en términos de sistema, nosotros estamos diciendo que el proceso de auditoría de software se lleva a cabo básicamente con una finalidad, con un objetivo. ¿Y cuál es? La finalidad es detectar errores, detectar fallas en los sistemas con la única intención de presentar o de proponer mejoras en este caso, o propuestas de mejora dentro de ese sistema de información. O sea, la única razón de ser del proceso de auditoría es eso, es identificar básicamente cuáles son las deficiencias, errores o fallas que pueden existir dentro de ese sistema de información y qué mejoras o qué cambios de change se pueden proponer dentro de ese sistema de información, ya sea a corto o a largo plazo. Eso va a depender también de la magnitud del sistema informático que en este caso pues se pretende auditar, se pretende revisar, evaluar. ¿Estamos de acuerdo? Y donde naturalmente en un proceso de auditoría de software se habla mucho del concepto de calidad. Y aquí nos lleva pues a revisar algunos conceptos como por ejemplo la calidad total. Hablar por ejemplo de Edward Deming, que lo vamos a tener que revisar también. Y también vamos a hablar dentro del proceso de auditoría de software, también hablaremos del tema por ejemplo de seguridad informática, ¿no? Porque acuérdate que dentro de los sistemas de información existen una serie de vulnerabilidades, una serie de amenazas. Y estas amenazas pueden conllevar a riesgos. Y si estos riesgos, obviamente, no los sabemos gestionar, no los sabemos, digamos, mitigar, pues eso puede generar más de un dolor de cabeza dentro de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto también implica, por ejemplo, hablar de políticas de seguridad informática, que es algo que también lo vamos a tener que ver más adelante. Entonces, la auditoría en sí
se aplica con la única intención de mejorar los sistemas de información. Repito, detectar vulnerabilidades, detectar fallas, errores, con la única intención de mejorar los procesos o el funcionamiento de los sistemas de información. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿No questions? Ya. Ok. Bien, jóvenes, entonces el día de hoy vamos a hablar de la clasificación de los tipos de auditoría. Para poder hablar de auditoría de software, hay primero que identificar cuáles son los tipos de auditoría que existen y en función a ello, pues vamos a ir desarrollando nuestro curso. Logro de aprendizaje. Muy bien. Como en toda sesión, pues tiene que haber un propósito, tiene que haber una finalidad. La finalidad es que ustedes puedan identificar y clasificar los diferentes tipos de auditoría que existen. También el hecho de que ustedes puedan reconocer las auditorías de los sistemas computacionales y también que puedan elaborar un marco esquemático de auditoría de sistemas computacionales. Esto es básicamente el logro, la finalidad, el propósito de estas dos sesiones de clase que vamos a tener el día de hoy y el día de mañana. ¿Ok? Muy bien, entonces iniciemos. Auditoría. Hablar de auditoría, sin duda alguna, implica revisar la historia. Y para esto vamos a revisar la historia de la auditoría. ¿Cómo es que la auditoría nace? El proceso de auditoría, jóvenes, nace desde la edad antigua. Hace más o menos, estamos hablando en el año 1100 antes de Cristo, donde existía pues una necesidad de regular ciertos procesos. Aquí inicia pues el proceso de regulación y juicio. En la edad antigua se regulan pues los departamentos. Aquí se empieza a regular todo acto económico, todo acto médico, marital, donde cuando básicamente, digamos, el hombre infrinja parte de estos actos, pues pueda ser castigado. Y en la edad antigua se castigaba con la pena de muerte. Antiguamente, en la época del año 1100 antes de Cristo, pues se aplicaba la pena de muerte, ¿no? Entonces, el proceso de auditoría nace básicamente desde esa fecha. En la Edad Media, más o menos estamos hablando del siglo XIII al siglo XV, ya empieza a haber cierta visión y cierta política. Aquí empieza pues digamos, a aparecer las primeras élites, ¿no? Las primeras familias pudientes, donde aquí empezaban estas familias pudientes a recurrir a profesionales, por ejemplo, para lo que es el cuidado, la administración de sus finanzas, es decir, de sus ingresos que ellos obtenían. Entonces, había una necesidad de que alguien lleve un control, lleve un registro de todos los ingresos que estas familias pues iban, digamos, acumulando en el tiempo. Ya en la Edad Media, digamos que se inicia un primer proceso de control, de verificación, de auditoría. En la época del Renacimiento, también la auditoría empieza a tomar, digamos, relevancia a partir del siglo XV hasta el siglo XVII, más o menos finales de 1857 a 1890, ya existe en esta época del Renacimiento una necesidad de que exista cierta revisión, una necesidad revisora, por así decirlo. Y aquí se crea pues la Asociación de Auditores para reconocer la auditoría como una profesión. O sea, ya estamos hablando de la época de 1857 a 1890, donde ya se empieza, digamos, en esta época a idealizar, a pensar que existe una necesidad de una carrera, de una profesión, de una persona que se va a encargar de revisar, de chequear, de verificar cada una de los procesos que existían en esa época.
no solamente en el tema pues legal, sino también económico, financiero, ¿no? Entonces ya se empieza, dice, ya se empieza a concebir la idea de crear pues una asociación de auditores para reconocer, dice, a la auditoría ya como una carrera, como una profesión. La edad moderna, estamos hablando en este caso del siglo XIX, ya empieza pues una primera actividad preventiva, ¿no? Respecto a, en este caso, la idea de que se pueda pues crear un congreso, ¿no? Un congreso para poder pues detectar y prevenir el fraude de las cuentas, por ejemplo, de los americanos. Es muy sabido que post independencia de muchos países aquí en América, Estados Unidos pues fue el primer país en independizarse en todo el continente, y como república pues independiente empezaban a generar pues sus propios ingresos propios de la república. Y a veces siempre en una nación naciente siempre están pues aquellas personas que les gusta actuar al margen de la ley, ¿no? Donde pues incluso desde esa época ya se escuchaba o se hablaba, por ejemplo, del fraude o del robo. Entonces, en el siglo XIX, dice, empieza pues a concebirse la idea, ¿no? De que exista pues un congreso para poder pues detectar y sobre todo también prevenir el hecho de que se puedan cometer fraudes en las cuentas pues de la nación americana. La edad contemporánea ya abarca básicamente el siglo XX, hasta nuestros días podríamos decir, y aquí ya no se habla de una actividad preventiva, sino se habla de una auditoría de calidad, es decir, donde el proceso de revisión, de evaluación exhaustiva se haga, pero se haga de forma pertinente, se realice en este caso con calidad, donde ya empieza a primar el concepto de la mejora continua, porque hablar de calidad es hablar de mejora continua, definitivamente. Aquí pues se generaron las normas para la garantía de la calidad en lo que es, por ejemplo, la industria nuclear y también lo de la NASA, ¿no? Ya en el siglo XX pues entra también con mucha fuerza el tema también, por ejemplo, de la industria, ¿no? Y ahí estamos hablando básicamente ya de post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues hay una carrera a nivel mundial entre todos los países por mejorar, ¿no? A nivel pues industrial, y la calidad pues juega un papel fundamental, ¿no? Si no, veamos el ejemplo de Japón, ¿no? Japón, luego de ser bombardeado después de la Segunda Guerra Mundial, pues empiezan a aplicar esta filosofía de la calidad total de Edward Deming, y Japón es hoy en día uno de los, digamos, países pioneros en lo que es el tema de tecnología, de innovación, porque ellos lo que hicieron era primero concebir la idea de la imitación. Ellos preguntaron, ¿no? ¿Quiénes son los número uno, por ejemplo, en fabricar relojes? ¿No? Y ahí estaban pues los suizos con sus famosos relojes suizos. ¿Quiénes son los number one, ¿no? Los número uno fabricando automóviles? Y pues ahí estaban los alemanes con la marca Volkswagen. Y años más tarde pues Japón imita el proceso, los mejora, y luego pues nace la marca Toyota. Y así podemos seguir dando muchos ejemplos del caso de Japón, ¿no? Donde ahí conciben pues la idea de la calidad total. Y la auditoría como tal, pues también se habla en esta edad contemporánea, pues del hecho de poder revisar, poder hacer una revisión exhaustiva, pero con calidad, ¿no? Y que obviamente para ello, pues tiene que haber ciertas normas, ciertos estándares que se tienen que aplicar en un proceso de auditoría. Muy bien. Entonces, la auditoría como concepto. Hemos hecho un recorrido breve, histórico, y ahora hablemos de qué cosa es la auditoría entonces. Aquí nos da una primera definición, una primera aproximación, y nos dice lo siguiente. La auditoría es la revisión independiente
de alguna o algunas actividades, funciones específicas, resultados u operaciones de una entidad. Puede ser una entidad administrativa realizada, dice, por un profesional de la auditoría con el propósito de evaluar su correcta realización y con base en ese análisis poder emitir una opinión que esté autorizada sobre la razonabilidad de los resultados que se han obtenido a raíz de esa auditoría y sobre todo para ver también el cumplimiento de sus operaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta viene a ser la definición de auditoría. En resumen, podemos decir entonces que la auditoría no es otra cosa que una revisión independiente sobre una serie de actividades, de hechos, de funciones, de operaciones, y el único propósito de la auditoría es evaluar su correcta realización, ¿no? Donde obviamente tiene que haber aquí una fase de análisis para poder emitir una opinión sobre los resultados que se han obtenido. ¿Quién va a emitir opinión alguna, profesor? El auditor. El auditor tiene que emitir su opinión. Una vez que ha sometido a evaluación el proceso o los procesos de los que él está auditando, pues tiene que emitir una opinión. ¿Cuál es su opinión tras el proceso de auditoría? ¿Qué es lo que él considera necesario mejorar, cambiar? Y no solamente describir lo que él ha encontrado en ese proceso de auditoría, sino también comentar o sugerir los cambios que se consideren necesarios o pertinentes realizar. Supervisión, por ejemplo, podemos acá decir la supervisión de las cuentas de una empresa, que es hecha por decisión, por ejemplo, de un tribunal o a instancias de un particular. La revisión, podemos decir que se puede hacer una revisión a la economía de una empresa. Entonces, acá hay dos conceptos, jóvenes, que es importante que ustedes diferencien. Revisión versus supervisión. Parecen sinónimos, ¿no? Son en realidad sinónimos. El supervisar es básicamente, para que tú puedas entender, el supervisar es básicamente como que empezamos a hacer un diagnóstico primero de la situación, de lo que queremos evaluar, y la revisión ya es una supervisión, digamos, mucho más a detalle, mucho más personalizada sobre algo en particular. ¿Okay? Muy bien. ¿Y quién es la persona que va a hacer el proceso de auditoría? El auditor, obviamente, ¿no? ¿Y quién es el auditor? Surge la pregunta, ¿no? ¿Quién es el auditor? ¿Cualquier persona puede ser, profesor, un auditor? Estamos hablando en términos generales, todavía no estoy abordando el concepto de auditor de sistemas, ¿eh? Estamos primero conceptualizando el término. El auditor en realidad debe ser una persona que tiene que tener cierta formación académica, tiene que tener ciertos conocimientos, ciertas competencias respecto a algo en particular, en algo que él domine. ¿Me dejo entender? Entonces, el auditor tiene que ser una persona que tenga, primero, tiene que tener una formación académica, tiene que tener conocimientos sólidos respecto a un determinado tema. Puede ser una persona que tiene formación, por ejemplo, en derecho tributario, en el tema contable, en el tema administrativo, en el tema legal o en el tema informático. ¿Estamos de acuerdo? Otra característica del auditor es que tiene que tener cierta experiencia laboral. Profesor, ¿qué es eso de la experiencia laboral? O sea, una persona que por lo menos se ha desarrollado, se ha desenvuelto laboral, profesionalmente en una empresa, ¿no? Por ejemplo, ustedes, pregunto, ¿ya han trabajado en el área de sistemas? ¿Ya han hecho prácticas o de repente en alguna empresa han estado trabajando ya en el área de sistemas? No sé si desarrollando sistemas o de repente, no sé, utilizando sistemas de información. Pregunto.
¿Alguno de los presentes ya se está desarrollando profesionalmente en su ámbito, en su carrera? ¿O todavía no? Todavía, ok. Ya, muy bien. Está bien, la sinceridad es importante, está bien. Quizás todavía no. Ok, perfecto. Pero va a llegar el momento donde vas a tener que poner a prueba todos tus conocimientos de los 6 semestres académicos por los cuales te han formado. Entonces va a llegar un momento donde te van a decir, Carlos, por favor, te dan una hoja, de repente de media página, texto, información, y es una casuística o es un caso para que tú analices. Y de repente te dicen, Carlos, ¿cómo plantearías tú esta base de datos? ¿Puedes apoyarnos, por favor? Entonces, Carlos va a tener que recurrir ¿a qué? Ahí está en la imagen, a su formación académica. Carlos va a tener que recurrir a su formación académica. Y Carlos se sentará y pensará y dirá, ajá, a ver, ¿quién fue ese docente responsable de formarme en base de datos? Y seguramente ahí se acordará de su profesor de base de datos. ¿Quién le habrá enseñado base de datos, no? Y dirá, muy bien, ¿y qué nos hablaba de la base de datos? ¿Y qué es la base de datos? ¿Y cómo modelo la base de datos? ¿Y cómo represento la base de datos? ¿Y qué tipo de información voy a tener que representar en esa base de datos? ¿Y cómo organizo las tablas, los campos, los atributos, las relaciones? Y el proceso de normalización. ¿Cómo hago todo el proceso de implementación? ¿Y en dónde lo implemento? Porque estoy modelando, pero lo tengo que implementar. ¿En dónde lo quieren? ¿Lo quieren en Oracle, en MySQL, en SQL, etcétera? Entonces, Carlos va a tener que recurrir a su formación académica, a su formación intelectual, a sus conocimientos, a sus competencias, a todo lo que él ha aprendido dentro de su carrera. Entonces, por eso es que cuando hablamos de que el especialista tiene que tener cierta formación académica, más aún si es que se va a dedicar a hacer auditoría, ¿no? Como dice ahí en la presentación, el auditor, ¿no? Entonces, no solamente está, jóvenes, la formación académica para el caso del rol o la característica del auditor, sino es que también tenga cierta experiencia laboral. La experiencia laboral, jóvenes, se adquiere en el tiempo. Eso es algo que no se da de la noche a la mañana. Vas a tener que tener un tiempo de aprendizaje en el ámbito laboral, pero dentro de tu formación, dentro de tu carrera, dentro de tu especialidad. Y cuanto más tiempo tengas, digamos, desarrollando sistemas o trabajando para el área de sistemas o que tengas relación con tu área, pues vas a adquirir mayor conocimiento. Y eso en el tiempo es gratificante. Muy bien. Otra característica, dice del auditor, es que tiene que tener formación como auditor. Claro, pues si no, ¿cómo va a ser auditor de sistemas? Es como que, ¿qué te digo? Pues es como que yo quiero hacer un sistema en Laravel. Tengo que saber cómo se maneja Laravel. Tengo que saber cómo se programa en Laravel. Pero tu profesor Castañeda, pues no es desarrollador. Yo no soy desarrollador. Yo soy básicamente analista de sistemas y también manejo el tema de base de datos, que es mi fuerte. Todo lo que es modelamiento, diseño de base de datos, y también veo proyectos de investigación, tema de tesis, asesorías. Entonces, mi formación es distinta, pues yo no soy desarrollador. Entonces, imagínate que yo quiera hacer un sistema en Laravel. No podría, porque no tengo, en este caso, los conocimientos de ese lenguaje de programación, de ese software. Entonces, ahí voy a tener dificultad, naturalmente. Entonces, aquí el auditor dice tiene que tener cierta formación como auditor, pues obviamente, ¿no? ¿Y eso, profesor, qué significa? ¿Que tiene que conocer los procesos, las técnicas, las herramientas de auditoría? Sí, pero también tiene que manejar ciertos estándares que lo vamos a ver más adelante, como por ejemplo ISACA, como por ejemplo el tema de seguridad, por ejemplo citar a la normativa ISO 27000, 27001, modelo de gestión de servicios, como por ejemplo ITIL o COVID, etc. Entonces, hay una serie de estándares y de normas que tiene obviamente que el auditor conocer, tener cierto conocimiento, cierta formación en esos temas para que pueda auditar, obviamente, ¿no? En el caso de ser un auditor de sistemas. Aquí el ejemplo planteado es básicamente, el concepto planteado es
la definición de auditor, porque hay varias especialidades y en cada una de esas áreas de conocimiento se pueden auditar, claro que sí. Podemos hacer auditoría médica, auditoría contable, auditoría legal, auditoría financiera, auditoría logística, auditoría legal, auditoría administrativa, auditoría gubernamental. Hay tipos de auditoría y también lo que compete a nosotros, auditoría de sistema. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y otra característica que tiene que tener este auditor es que tiene que tener experiencia justamente en el proceso de auditorías. O sea, para que él pueda ser considerado como auditor, tiene que haber realizado auditorías con anterioridad a su profesión, dentro de su profesión. Entonces, todas esas características son, digamos, es el perfil que tiene que tener, pues, un auditor. ¿Ok? Muy bien, entonces dice aquí la definición, ¿no? El auditor es aquella persona capacitada para realizar auditorías en empresas o instituciones. Así es, tiene que ser una persona que tenga, pues, conocimiento, experiencia y capacitación en el tema de auditoría para que pueda desenvolverse con naturalidad y sin problema alguno frente a cualquier proceso de auditoría que tenga él que realizar. Muy bien, jóvenes, a continuación vamos a ver el siguiente video, ¿sí? Y luego comentamos. Soy Carla Segovia, profesora del Máster de Gestión de la Seguridad Alimentaria aquí en Buenos Veritas Centro Universitario. Y hoy voy a darles un pequeño seminario acerca de un tema bastante interesante donde describiré todo lo que es el perfil que tiene que tener un auditor. Traté de hacer una presentación lo más generalizada posible para abarcar todos los sistemas de gestión, ¿vale? Para comenzar, os voy a dar, como siempre, una pequeña introducción, os voy a explicar lo que es un auditor y las funciones que lleva a cabo dentro de un sistema de gestión, de la evaluación de un sistema de gestión. Luego os voy a explicar cómo está conformado el equipo auditor y las responsabilidades de cada uno de los integrantes de este equipo. Luego hablaré un poco sobre las competencias que tiene que tener un auditor, cómo se lleva a cabo el mantenimiento de estas competencias y por último hablaré un poco sobre lo que es la evaluación de esta actividad del auditor. Bueno, para comenzar quería definir lo que es un auditor. ¿Qué es quién es un auditor? Pues es una persona capacitada, experimentada y que ha sido designada por una autoridad competente o por una empresa de consultoría. ¿Para qué? Para revisar, examinar o evaluar evaluar un sistema de gestión etc. Además de revisar, examinar y evaluar, ¿qué más hace este auditor? Pues informa o dictamina acerca de su evaluación sobre ese sistema de gestión y realiza observaciones y recomendaciones de mejora que permitan mejorar la eficacia y la eficiencia del sistema que esté evaluando. Etimológicamente la palabra de auditor significa oyente, ¿vale? Dentro de lo que es un sistema de gestión, un auditor va a ser la persona que va a evaluar un sistema de gestión determinado. Luego, dentro de lo que es el concepto de auditoría, tenemos lo que es un equipo auditor. No solamente es una persona la que realiza la auditoría, esto va a depender siempre del tamaño de la empresa que estamos auditando. Si la empresa es muy grande, pues vamos a tener la necesidad de evaluarla a través de un equipo de auditores. Si la empresa es muy pequeña, una pyme, pues igual eso depende de cada norma que se vaya a evaluar, pues tiene sus directrices sobre la cantidad de auditores que tienen que evaluar esa empresa, ¿vale? Pero si es una empresa pequeña, pues normalmente va a ser un solo auditor. Pero vamos a centrarnos en el caso de que sea una empresa grande, que es el caso más complejo, y os voy a describir cada una de las responsabilidades de los integrantes del equipo auditor. ¿Vale? Entonces, ¿cómo estaría formado este equipo auditor? Estaría formado por unos
auditores, un grupo de auditores, que como os comenté, el número de auditores va a estar determinado por el tamaño que tenga la empresa. Luego, un líder del equipo, que va a ser el que va a dirigir todo, ya veremos más adelante las responsabilidades de este líder. Y luego, unos expertos técnicos, que van a ser, por ejemplo, si yo voy a evaluar, aquí en Bureau Veritas tenemos un equipo de auditores, ¿vale? Que van a evaluar una empresa que fabrica botellas de cristal. Y en nuestro equipo de auditores no hay ningún experto en esa materia, en la parte de elaboración de botellas de cristal. Entonces nosotros contratamos un experto técnico que nos guíe sobre este proceso específico. Cuando es un proceso muy complejo y muy específico, se necesita la contratación aparte de un experto técnico que nos ayude o nos guíe durante la elaboración de esa auditoría. Dentro del equipo auditor, como os dije, tenemos la figura de lo que es el líder del equipo auditor. Entonces, ¿qué responsabilidades va a tener este líder? Pues él va a ser el responsable de preparar el plan de la auditoría, de representar al equipo auditor ante el organismo auditado, o sea, va a ser el que va a conversar con la dirección, a conversar con las personas implicadas en la auditoría, va a ser el que va a tener la voz sobre su equipo auditor. Va a preparar y a supervisar los documentos impresos de trabajo, va a seleccionar al equipo de auditor y asignar las responsabilidades. Por ejemplo, como os dije, si yo voy a auditar una empresa que es muy grande, yo tengo un equipo auditor y yo a cada auditor le tengo que asignar un área. Todos no podemos auditar todo. Entonces, el líder del equipo auditor va a ser el responsable de decirle a cada uno de sus auditores qué área es la que tiene que auditar. Luego, también es responsable de revisar la documentación aplicable, la legislación. Por ejemplo, si voy a auditar según la norma ISO 22000, pues tengo que revisar la normativa vigente y revisar cuál es la última versión y que esa empresa pues esté cumpliendo con esa última versión de lo que es esa normativa. Luego, coordinar las auditorías con los responsables de los auditados, notificar la auditoría al organismo auditado, clarificar los objetivos de las auditorías, intervenir en las eventuales discrepancias que se presenten en las auditorías y presentar el informe de auditoría. Entonces, como vemos, el líder del equipo auditor va a ser el responsable de todas esas tareas de gestión. Va a ser el responsable de gestionar el equipo. En cuanto al auditor, pues, ¿cuáles van a ser las responsabilidades de los auditores? Pues actuar de acuerdo con los requisitos aplicables a cada auditoría, realizar las funciones asignadas por el líder del equipo, cooperar con el auditor jefe en la preparación de la auditoría, como dije anteriormente, el líder de los auditores es el que tiene que preparar el plan de auditoría, pero sin embargo tiene que contar con la opinión de su equipo auditor. Luego, recoger las evidencias suficientes para determinar las deficiencias, verificar la eficacia de las acciones correctivas y realizar las actividades de clasificación, archivo y custodia de la documentación correspondiente a la planificación y los resultados de las auditorías. ¿Vale? Luego, aparte tenemos otra figura dentro de las auditorías que son los guías y observadores. Estos no influyen para nada en lo que es el curso de la auditoría. Sin embargo, son otras figuras que sí que pueden participar. ¿Vale? En el caso de los guías, pues puede ser que, vuelvo a colocar el ejemplo, si es una empresa muy grande, pues en extensión, igual no todo el personal de esa empresa va a conocer dónde están ubicadas todas las instalaciones o un proceso específico. Entonces, este guía va a ser una persona que no va a intervenir directamente en el proceso de auditoría, pero sin embargo, pues nos puede guiar sobre la ubicación que tienen cada una de las instalaciones en la empresa en cuestión. Y luego los observadores, en el caso de los auditores en formación, suele ser muy común que asistan como parte de su formación a auditorías como observadores. Estos auditores en formación no tienen ni voz ni voto, por decirlo así, en lo que es el proceso de auditoría, pero sin embargo van allí con la finalidad de aprender cómo se desarrolla la auditoría, cuáles son los pasos que se siguen, qué son los criterios que se utilizan para la evaluación, cuáles son los criterios que se utilizan para la evaluación, etc. Luego, ahora vamos a entrar en lo que es la competencia de los auditores. ¿Qué cualidades tiene que tener una persona para poder ser auditor? Entonces, la fiabilidad del proceso de auditoría depende directamente
de las competencias del auditor que lo lleva a cabo, ¿vale? Entonces, ¿en qué van a consistir estas competencias? Va a consistir en tener unos conocimientos adecuados, en tener unas habilidades adecuadas y tener unas actitudes adecuadas, ¿vale? Todo esto va a englobar lo que es la competencia de un auditor. Esta competencia se basa en la demostración de la aptitud necesaria para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos. Entonces, yo tengo que tener una educación, una experiencia laboral, en general unas habilidades, y tengo que saber aplicarlas a mi proceso de auditoría. Y luego tener unas cualidades personales que ya veremos más adelante. Entonces, no es posible establecer unos criterios uniformes de competencia que sirvan para todos los auditores, ya que cada norma que vamos a evaluar pues es diferente, con lo cual, sobre todo en el caso de los conocimientos y habilidades, pues cada auditor, dependiendo de la norma que vaya a evaluar, pues va a tener que poseer unos conocimientos específicos, ¿vale? Entonces, como vemos en el gráfico, tenemos, si vamos a evaluar una norma específica, pues tenemos que tener conocimientos y habilidades específicas de calidad, que eso yo creo que es más o menos común para todos los sistemas de gestión que se van a evaluar. Luego tenemos que tener unos conocimientos y habilidades específicas. En la gráfica vemos un ejemplo de un auditor de medio ambiente, pero vamos que si vamos a evaluar una norma ISO 9001, pues tenemos que tener conocimientos específicos de calidad. Si vamos a evaluar una norma ISO 22000, pues tenemos que tener conocimientos específicos de la gestión de la inocuidad alimentaria. Y así cada norma pues va a requerir que se tengan conocimientos específicos del área, ¿vale? Y luego vamos a tener esos atributos personales de los que hablaba antes. Y todo eso englobado es lo que caracteriza la competencia de un auditor, ¿vale? En el caso, como les dije, en el caso de las áreas de conocimiento y habilidades de los auditores, vamos a tener unos conocimientos genéricos, que aquí sí podemos hablar de manera más general para todas las normas que se vayan a auditar, que luego el auditor tiene que tener conocimientos de lo que son los documentos de los sistemas de gestión, los principios, procedimientos y las técnicas de las auditorías, que son comunes más o menos para todos los sistemas, las situaciones de la organización y los requisitos que son aplicables para la auditoría que esté realizando. Y luego, en el caso de conocimientos específicos, pues como os dije, debe de conocer métodos y técnicas, en el caso de que sea de gestión ambiental, pues de gestión ambiental, de calidad, de PRL, de inocuidad de los alimentos, dependiendo de la norma que vamos a evaluar. Luego, debe conocer la legislación y la normativa aplicable a ese sector específico y los aspectos técnicos de las operaciones que vas a evaluar, que como os comenté antes, existe también la figura de expertos técnicos que podemos siempre contratar a la hora de hacer una evaluación de un proceso muy concreto, pero claro, lo ideal es que el auditor pues ya lo conozca. Y luego las características del entorno ambiental y social. En cuanto a las áreas de conocimiento y habilidades específicas para los líderes del equipo auditor, pues en general, o sea, ahí os coloco unas cuantas habilidades, conocimientos que debe tener, pero podemos generalizar un poco y decir que el líder del equipo auditor lo que tiene que tener es experiencia en la gestión de equipos. O sea, es obvio, debe gestionar eficazmente los recursos del tiempo, todo. O sea, debe ser la figura de manager, hacer management. Entonces, debe gestionar eficazmente los recursos, debe planificar la auditoría, organizar y dirigir a los miembros del equipo, proporcionar dirección y orientación. Como veis, todas estas que nombro aquí son características de una persona que puede manejar o gestionar un equipo correctamente. Luego, en cuanto a los atributos personales, como os dije, pues además de los conocimientos o formación que yo tenga que tener en el área específica de la auditoría, pues un auditor también debe contar con ciertos atributos personales que de hecho son de las características más importantes que tenemos dentro de lo que es el perfil de un auditor. Entonces, referido a los auditores, pues el auditor es obvio, o sea, son cosas que parecen muy obvias, pero que siempre es importante resaltar a la hora de hacer un proceso de evaluación para un auditor. El auditor obviamente debe actuar bajo una conducta ética. Debe tener una presentación ecuánime, o sea, de los hallazgos. Yo tengo que exponer correctamente los hallazgos que yo he encontrado y siempre basándome
en una evidencia clara. Y luego en la auditoría debe ser independiente. Por ejemplo, yo no puedo evaluar, pongamos el ejemplo de una auditoría interna, si yo soy el jefe de producción del área de caramelos, por ejemplo, pues en el área de caramelos yo no podría hacer la figura de auditor interno, no me puedo auditar a mí mismo. Entonces debe ser totalmente independiente del área que se va a auditar. Y esto, a través de esto, pues se hará que la auditoría sea totalmente imparcial. ¿Qué puede amenazar la imparcialidad de una auditoría? Los intereses personales. Por ejemplo, si una persona, un organismo, actúa en su propio interés, ya que tiene intereses financieros personales con esa área que está auditando. O luego la autorrevisión, lo que os comentaba, si yo soy el gerente de producción del área de caramelos y me audito yo misma, entonces obviamente esa autorrevisión pues no va a ser del todo fiable o del todo ética. Luego, la familiaridad, cuando una persona pues tiene cierta familiaridad con el organismo, cierta familiaridad o confianza con el organismo que se está auditando, pues igual la evaluación no va a ser igual de imparcial que con otras personas de otro organismo que yo no conozco de nada. Y luego la intimidación, que por ejemplo el auditor puede recibir una intimidación en plan, pues si no me apruebas la auditoría, pues voy a hablar con tu jefe y le voy a decir que te despida porque no me has aprobado o no he pasado la auditoría con éxito. Entonces ese tipo de cosas pueden afectar obviamente la imparcialidad y son las cosas que tenemos que tratar de evitar al máximo. Entonces entre los atributos personales de un auditor podemos nombrar, o sea, que sea ético, de mentalidad abierta, ya que un auditor pues debe poder adaptarse a diferentes entornos, diferentes procesos, debe ser capaz de evaluar diferentes procesos mediante la misma óptica ética. Luego debe ser diplomático, debe tener esa característica de poder expresar los resultados de una auditoría sin llegar a ser ofensivo, ¿vale? Esta es una de las partes más difíciles de la profesión de auditor, ya que a la hora de expresar a la empresa los hallazgos que hemos encontrado, las no conformidades que hemos encontrado, debemos ser rectos, o sea, no debemos omitir ningún tipo de información y basarnos en la evidencia que hemos encontrado, pero sin embargo debemos tratar de decir las cosas de la manera más correcta posible para que la empresa lo tome a manera de mejora y no de ataque. Luego, obviamente, debe ser observador a la hora de realizar la evaluación, perceptivo, versátil, tenaz, decidido y seguro de sí mismo. Luego, en cuanto a los niveles de competencia de un auditor, pues cada empresa de certificación va a establecer los niveles de competencia que requieren sus auditores. Entonces, por ejemplo, en Bureau Veritas, pues tenemos unos niveles de competencia establecidos para contratar a nuestros auditores. Entonces, dependiendo del tipo de auditoría, obviamente, como expliqué antes, los conocimientos tienen que ser diferentes, pero cada empresa pues es libre de tomar, tenemos unos criterios mínimos, pero cada empresa es libre de ampliar o ser un poco más estricta a la hora de elegir a sus auditores. ¿Vale? Entonces, para establecer estos niveles de competencia, tenemos, en primer lugar, pues establecemos unos niveles de competencia de educación, o sea, el nivel educativo mínimo que tienen que tener nuestros auditores, la experiencia laboral mínima que tienen que tener nuestros auditores, la formación como auditor y la experiencia en auditorías que también. O sea, como ejemplo, os coloco aquí unos niveles exigidos para un auditor de un sistema de gestión ambiental. ¿Vale? Entonces, la educación mínima, educación secundaria, la experiencia laboral total de unos 5 años, la experiencia laboral en gestión ambiental al menos entre 2 y 5 años, la formación como auditor tiene que ser mínimo de 40 horas, y luego la experiencia en auditorías tiene que haber estado en 4 auditorías completas con un total de al menos 20 días de experiencia en auditoría como auditor en formación, bajo la dirección y orientación de un auditor competente como líder del equipo auditor. ¿Vale? Y estas auditorías que haya realizado tienen que estar dentro de los últimos 3 años consecutivos. O sea, tienen que ser más o menos actual. ¿Vale? En el cual, en el caso del líder del equipo auditor, tenemos más o menos los mismos requerimientos, con la diferencia que en el caso de las auditorías tiene que haber realizado 3 auditorías completas con un total de al menos 15 días de experiencia
en auditoría actuando bajo la dirección y orientación de un auditor competente como líder del equipo auditor. Y las auditorías deberán realizarse dentro de los últimos 2 años consecutivos. En cuanto al mantenimiento de la competencia de los auditores, pues obviamente un auditor, sabemos que las normas de gestión pues están cambiando constantemente, por ejemplo en el caso de la gestión de la inocuidad alimentaria, BRS y FRS cambian cada 2 años, con lo cual pues tenemos un reciclaje continuo de esa normativa para que sea realmente vigente, con lo cual el auditor pues tiene que tener una formación continua en este campo. Entonces el auditor va a tener que atender a cambios en necesidades de las personas y las organizaciones. También puede pasar, por ejemplo, que en esa empresa tan grande de la que hablábamos, pues se añada un proceso más. Entonces el auditor pues tiene que tener esa versatilidad de reciclar su conocimiento para adaptarse a los cambios de esas empresas que va a poder auditar. Luego también tiene que tener constante práctica de la auditoría. Y como veis en los requerimientos de los auditores y de los líderes de auditores, se solicita que tengan al menos 3 auditorías en los últimos 2 años o en los últimos 3 años. O sea, quiere decir que tenga una práctica constante, ¿vale? Y que lo pueda justificar de esa manera. Y luego, bueno, lo que os comenté al principio, lo de los cambios y las normas y otros requisitos. ¿Cuáles son los medios para ese desarrollo profesional que tiene que tener el auditor? Pues experiencia laboral adicional, formación, obviamente siempre el auditor debe estar en constante formación, asistencia a reuniones, seminarios, conferencias y participación regular auditoría en auditorías, que esto yo creo que es lo más importante y la manera más práctica de seguir creciendo como auditor. Luego, por último, os voy a explicar un poco los parámetros que se siguen para la evaluación a manera general. Luego sabemos que cada norma, por ejemplo, en el caso de la IFS, pues tenemos un proceso de evaluación específico para hacer auditoría IFS. Pero bueno, os voy a tratar de hacer una visión general de cómo se lleva a cabo la evaluación de un auditor. Entonces, para evaluar un auditor tenemos, por decir, 3 tipos de evaluación. Primero tenemos que hacer una evaluación inicial. El auditor tiene que presentar sus competencias, tanto de conocimientos como de habilidades, y presentar todas las evidencias que tenga para realizar una evaluación inicial y poder certificarse como auditor, ¿vale? En el caso del IRCA, pues tenemos un proceso de certificación de auditores, y ese proceso, pues tenemos que seguir un proceso de evaluación inicial, donde al final, pues vamos a obtener nuestro certificado como auditor. ¿Vale? Eso sería la evaluación inicial. Una vez somos auditores, pues ya dentro de la empresa, cuando necesitamos hacer una auditoría, elegimos los auditores que sean más adecuados para ese proceso que vamos a evaluar. Entonces, allí tenemos un segundo proceso de evaluación que tienen que pasar los auditores. O sea, ya yo estoy certificada como auditora, pero ahora tengo que, si quiero hacer una auditoría a una empresa de fabricación de cárnicos, por ejemplo, de productos cárnicos, pues yo tengo que tener las habilidades específicas o los conocimientos específicos para auditar esa empresa específica. Entonces, luego dentro de la empresa de certificación, pues se realizan estas selecciones de los equipos auditores dependiendo de la empresa que se vaya a auditar. Y por último, ya una vez estoy certificado como auditor y pertenezco a un equipo auditor del área que sea específico, pues obviamente siempre la empresa tiene que mantener una evaluación continua para verificar que ese auditor sigue cumpliendo con todas las condiciones para elaborar su trabajo. En el caso del IRCA, pues cada 2 años tenemos que hacer una reevaluación. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso de evaluación? Pues debemos identificar cualidades, conocimientos y habilidades. O sea, primero debemos identificar que para esa área específica, cuáles son los conocimientos y habilidades que tiene que tener el auditor. Luego debemos establecer los criterios de evaluación. Debemos decir, pues, en cuanto a los conocimientos, pues, como os mostré antes, mínimo tiene que tener 2 años, tiene que tener una formación de 40 horas en auditoría. Entonces,
ya eso es un criterio de evaluación. Todo esto estoy hablando del organismo que va a acreditar o que va a evaluar a ese auditor, ¿vale? Luego, tenemos que seleccionar el método de evaluación adecuado. ¿Cómo voy a evaluar que esta persona cumple con estos criterios? ¿Vale? Y por último, realizar la evaluación. Como conclusión, pues lo que sí quería que os quedara como conclusión total de la presentación es que hay 3 palabras muy sencillas y que definen de manera muy clara lo que son las funciones de un auditor. Un auditor, para que pueda hacer su correcto desempeño y pueda llevar a cabo su trabajo de manera correcta, pues tiene que tener, uno, ética. Para mí es la parte más importante porque además la función de auditor tiene ese peligro de volverse corruptible, entonces siempre tenemos que actuar bajo la ética. Para mí es lo principal. Luego, el conocimiento, obviamente debemos conocer, si somos auditores, debemos conocer a la perfección el proceso del que estamos evaluando, ¿vale? Y por último, pues también la experiencia laboral, que ya hemos visto que el auditor tiene que estar en constante desempeño de su actividad como auditor para poder ejercer su profesión con éxito. Bien, entonces veíamos ahí el video que nos hablaba un poco acerca de las características, ¿no?, que debe tener, pues, auditor, el perfil, sobre todo, que debe de tener de forma general, ¿no? Pues bien, me quedo con la reflexión final de la ponente que nos habla ahí en el video. Es un tema que creo yo es importante señalar, ¿no? Básicamente la característica más allá de los conocimientos, las competencias, las cualidades que debe tener el auditor, es el tema de, en este caso, la ética profesional, ¿no? Es decir, el auditor tiene que ser un profesional, pues, a carta cabal, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y sobre todo que tenga ética y que no se corrompa o que no caiga en tema de corrupción, ¿no? Porque si bien es cierto, el auditor va a hacer el proceso de auditoría, va a encontrar deficiencias, puede encontrar una serie de deficiencias en la empresa o en el área o en el sistema o en los sistemas de información o en los procesos que está auditando, dependiendo del perfil y del área de conocimiento en el cual se esté haciendo el proceso de auditoría. Y por ahí alguien le puede decir cómo salir en la auditoría. Y el auditor le puede decir, bueno, no has pasado la evaluación de auditoría, estás desaprobado porque no cumple los criterios o los estándares mínimos de calidad. Y por ahí alguien le dice, ok, pero ¿y cómo lo podemos arreglar? ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Cómo podemos cambiar o cómo podemos hacer para que tú como auditor cambies tu veredicto a favor del proceso de auditoría? Y es algo que obviamente hay que evitar, ¿no? En ese sentido, el auditor tiene que ser una persona, pues, incorruptible, como se dice, ¿no? No debe caer en tema de corrupción, porque si no, estaría, pues, haciendo un proceso de auditoría no legible, no legal, sino ilegal, ¿no? Muy bien. Continuamos entonces. Bien, dentro de la clasificación, jóvenes, de los tipos de auditoría, existe pues la auditoría por su lugar de aplicación. En este concepto que dice auditoría por su lugar de aplicación, pues hay básicamente 2 tipos de auditoría. Una de ellas es la auditoría externa y la otra es pues la auditoría interna. ¿Ok? Entonces, cuando nos digan cuáles son los tipos de auditoría que existen, entonces, en cuanto a la auditoría por su lugar de aplicación, son 2. Auditoría externa y la auditoría interna. Muy bien, veamos ahora, en este caso, en qué consiste la auditoría externa, ¿no? Cuáles son las características de este tipo de auditoría y cuáles son sus ventajas y desventajas. La auditoría externa, dice, la realizan
los auditores totalmente ajenos a la empresa. Es decir, puede ser en este caso un profesional o puede ser en este caso una empresa que se dedique a realizar auditorías externas que pueden ser contratadas por la empresa para que lleven a cabo este proceso exhaustivo de revisión, de verificación dentro de un determinado proceso o área dentro de la organización, dependiendo de lo que se quiera auditar. Entonces, este profesional o esta empresa que realiza este tipo de auditoría se le considera como auditor externo, porque es totalmente ajeno a la organización. Las auditorías externas son realizadas, dice, por grandes empresas y despachos independientes de auditores. ¿Qué significa? Significa que generalmente este tipo de auditorías la hacen pues otras organizaciones, otro tipo de empresas que se dedican a realizar este tipo de auditoría de forma independiente. Las auditorías externas se llevan a cabo en el ámbito contable, también se llevan a cabo en el ámbito fiscal y también en el ámbito financiero, pero también podría llevarse a cabo en el área de sistemas. En realidad, la auditoría externa se puede llevar a cabo en cualquier área específica, ¿ya? ¿Qué ventajas tiene la auditoría externa? Estas auditorías tienen gran aceptación por las empresas para certificar, sobre todo, registros contables, impuestos y resultados financieros. Como desventaja de la auditoría externa es que su evaluación puede estar limitada a la información que pueda recopilar. Esa es una de las desventajas que tiene pues la auditoría externa, ¿no? Que puede estar limitada, ¿no?, a la información dentro de la empresa que pueda él recopilar. Porque claro, al ser externo no conoce toda la empresa como tal, ¿no? Sobre la información que él encuentre o que se le presente, pues él va a hacer su proceso de auditoría. ¿Ok? Muy bien. El otro tipo de auditoría viene a ser en este caso la auditoría interna. La auditoría interna, en este caso, el auditor que lleva a cabo este proceso de auditoría, pues trabaja, labora dentro de la misma organización de la cual él va a ser parte del proceso de auditoría. El objetivo principal o el objetivo fundamental, por así decirlo, es contar básicamente con un dictamen interno sobre las actividades de toda la empresa. Es decir, el auditor interno, la persona, el profesional que lleve a cabo este proceso de auditoría, va a tener que emitir un juicio, va a tener que emitir un dictamen sobre lo que él está auditando, sobre lo que él está revisando, sobre la revisión exhaustiva de la cual él va a tener que hacerse cargo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué ventajas existen? Pues el contenido de ese informe es muy valioso. En este caso, el informe que emita este auditor, pues va a tener mucha relevancia, mucha importancia para la empresa, porque es la primera auditoría que se realiza dentro de la empresa y a esa auditoría se le llama auditoría interna. ¿Ok? Desventajas. ¿Qué desventaja tiene la auditoría interna? En ocasiones, la opinión del auditor, o tal vez no sea absoluta, debido a que al laborar justamente en la misma empresa donde se realiza la auditoría, se pueden presentar presiones, y eso lo hablaba hace un momento en el video anterior, ¿no? Que estábamos visualizando, ¿no? Que muchas veces cuando la persona que realiza la auditoría labora dentro de la misma empresa, y se da cuenta que lo que está auditando o al área que está auditando, pues no pasa los criterios de evaluación, no pasa el proceso de auditoría, pues obviamente puede haber ciertas fricciones, ciertas presiones para que le diga, mira, por favor, tú tienes que aprobarme el proceso de auditoría porque si no yo voy a hablar con tu jefe inmediato. Entonces hay una fricción, va a haber ahí cierta presión, eso es una desventaja, el hecho de que quien realice el proceso de auditoría, pues labora dentro de la misma empresa y en este caso, pues va a haber esa presión, ¿no?
porque obviamente forma parte de la misma organización muchas veces. Y eso en cierta medida pues puede ir en contra, ¿no?, de algunos intereses propios quizás del área que se está auditando o inclusive de la propia empresa. Muy bien. Cuando hablamos de la clasificación de auditorías por su área de aplicación, estas se clasifican. Vamos a ver cuáles son. En la clasificación de auditorías por su área de aplicación, ya no estamos hablando de por el lugar de aplicación. Cuando hablábamos de por el lugar de aplicación, jóvenes, recuerden que hay dos. Por lugar de aplicación es la auditoría interna y la auditoría externa. Ahora hablemos de la clasificación de auditorías por su área de aplicación. Tenemos la auditoría financiera, también conocida como auditoría contable. Tenemos la auditoría administrativa. Tenemos la auditoría informática. Tenemos la auditoría gubernamental. Tenemos la auditoría integral y tenemos la auditoría operacional. Es decir, son básicamente 6 tipos de auditoría. ¿Estamos de acuerdo? En nuestro caso, la que, digamos, nos vamos a enfocar es en el área de auditoría informática, ¿no? ¿Y qué cosa es, profesor, la auditoría informática? Pues es la revisión técnica especializada y exhaustiva que se realiza, dice, a los sistemas computacionales. Es decir, la auditoría informática tiene que ver con una revisión técnica que se va a llevar a cabo de forma profunda, de forma exhaustiva, sobre los sistemas computacionales que existen dentro de una empresa. Y estos sistemas computacionales básicamente son los programas, es la información que utiliza la empresa. Puede en este caso ser información que se maneje de forma individual o de forma compartida o quizás a través de las redes, así como también las instalaciones, ¿no? Las instalaciones propias del área de sistemas. Es decir, las instalaciones físicas, pues, ¿no? Donde es que se encuentran, por ejemplo, estos recursos TICs, estos recursos de tecnologías de la información y comunicación, estos recursos de TI, también conocidos como tecnologías de la información, ¿no? Pues también tiene que ver, esta revisión técnica y exhaustiva, también tiene que ver con los equipos de telecomunicaciones, con el mobiliario, con los diversos equipos o periféricos, ya sea de entrada o salida de datos, e inclusive cualquier tipo de componente, ¿no?, de hardware que se va a tener que llevar a cabo en algún momento esta revisión técnica exhaustiva, este proceso de auditoría informática. ¿Y cuál es el propósito? Pues el propósito fundamental del proceso del área de auditoría informática es básicamente la de evaluar el uso adecuado de los sistemas para el correcto ingreso de los datos y la emisión oportuna de sus resultados para la empresa, para la organización. O sea, esa es la razón de ser de llevar a cabo la auditoría, ¿no?, al área, en este caso, de informática, y a lo cual le denominamos auditoría informática. ¿Okay? Muy bien. Hablemos brevemente de cada una de las auditorías que hemos hecho mención en cuanto a lo que es la clasificación de tipos de auditoría por área. Tenemos, por ejemplo, la auditoría financiera, ¿no? Este fue el primer tipo de auditoría que existió en el ámbito comercial. La principal actividad del auditor consiste en revisar la correcta y oportuna aplicación de los registros contables y operaciones financieras de la empresa. Es un proceso cuyo resultado final, pues, es la emisión de un informe en el que el auditor va a tener que dar a conocer su opinión sobre cuál es la situación financiera de la empresa. Este proceso solo es posible llevarlo a cabo, pues,
Pues a través de un elemento llamado evidencia de auditoría, ya que el auditor hace su trabajo posterior a las operaciones de la empresa. Es decir, todo el tema contable, todo el tema financiero tiene que ser revisado. Tiene que ser revisado por el auditor y a esto se le llama auditoría financiera, ¿no? Y lo único que busca es este tipo de auditoría emitir un informe donde se exprese cuál es la situación financiera o económica de esta empresa para saber si está, pues, digamos que está en un posicionamiento económico con buenos ingresos, con bajos egresos, o de repente está en pérdida. La empresa puede ser que esté en pérdida económica. ¿Cómo saberlo? Con una auditoría financiera. Bien, veamos el siguiente video. Bueno, ¿cuál es el concepto? Es un examen que tiene por objeto determinar si los estados financieros, en este caso de este examen son 4 estados financieros básicos del ente, bueno, es un principio contable, que presentan de manera razonable su situación financiera, sus operaciones y los flujos líquidos. Acá estamos hablando de los 4 estados financieros. A una fecha determinada, siempre la auditoría por lo general se hace a diciembre de cada año. Pero eso no quita, si me contrata, en el caso de una empresa privada, me contratan, me dicen, ¿sabes qué? Quiero que me hagas una auditoría financiera a mi empresa, pero a una fecha, a un corte, puede ser agosto, septiembre, a la fecha que me pida los dueños de la empresa. ¿Es posible? Sí, ¿no? Igual también, ¿es posible hacer un corte de los estados financieros? También, todo es posible. No solamente, pero por la práctica, por usos y costumbres, está amarrado el periodo que de enero a diciembre se hace por lo general a diciembre. Pero como mencionaba, nos quita eso que podamos también hacer a una fecha, no solamente diciembre, pues sea en cualquier momento. Bueno, y siempre nosotros trabajamos en las auditorías, en los estados financieros, entonces, como dijimos hace unos momentos, los estados financieros están preparados en base a el Centro Contable de Estados, en base a NICS, en base a normas de información financiera. Asimismo, el examen de estados financieros se practica para expresar una opinión técnica. En este caso dijimos, hay 4 tipos de opiniones, que son los dictámenes. Pueden solo lo realiza un profesional de manera independiente sobre la razonabilidad de dichos estados. Ahora le voy a hacer llegar sus correos, dictamen, siempre al comienzo arriba menciona autores dependientes. Bueno, de acuerdo a normativa legal vigente, marco de información financiera, aplicarle a la preparación presentación de la información financiera. Para lo que son sector público, siempre el Ministerio de Economía y Finanzas emite unos lineamientos para el cierre contable. Me parece que en la mía también está limitado. Hay una que salió en diciembre del año pasado que me indica el tratamiento para el cierre contable del 2018. Sería bueno que lo revisen para que la siguiente clase lo mencionemos, porque ahí me menciona todos los formatos. Aparte de la información financiera, también habla de la información presupuestaria. Bueno, tiene por finalidad incrementar el grado de confianza de los usuarios de los estados financieros, constituyéndose igualmente una herramienta para la rendición de cuentas y evaluar el sector público para la rendición de la auditoría de la cuenta general. El caso, si estamos en la empresa privada, siempre nos contratan los dueños de las empresas porque quieren una opinión totalmente independiente. Muy aparte que las empresas tienen su área de contabilidad, tienen su contador, cual emite los estados financieros, pero siempre requieren una opinión totalmente independiente, que no tenga ningún tipo de vínculo o relación con la empresa. Bueno, en el sector público, han escuchado la cuenta general de la República. ¿Qué consiste? Consiste todas las entidades, bueno, cada entidad pública tiene su área de contabilidad, tiene sus estados financieros, y la suma de todas esas contabilidades de todas las entidades públicas constituye la cuenta general de la República. Igual también se hace la auditoría financiera, pero en este caso, la cuenta general de pública la hace en este caso, ¿quién lo realiza? La Contraloría General de la República. ¿Qué hacemos nosotros? Verificar si los estados financieros presentados por la gerencia, en este caso, ¿quién lo presenta? ¿La contabilidad o la gerencia? Si es una empresa privada. La gerencia. Porque contabilidad depende de la gerencia general.
Por eso, en el dictamen, como ustedes vean, hay un párrafo que habla de la responsabilidad que asume la gerencia general. En el sector privado, gerencia general. En el sector público le llaman administración. Entonces, cuando vean un dictamen, vamos a ver la próxima clase, y van a poder ver un párrafo que me habla de la responsabilidad que asume la gerencia general y otro párrafo en el cual asume la responsabilidad el auditor por emitir el dictamen. La información puede existir, pero es veraz, es integral, es razonable. ¿Quién va a dar esa opinión? Nosotros los auditores. Vamos a dar fe de que esos saldos son saldos reales. O son saldos que están, o bien pueden estar sobrevaluados o bien pueden estar subvaluados. Entonces, para eso nos contratan las empresas, para darle una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Bueno, nosotros cuando hacemos la auditoría financiera siempre lo vemos desde el punto de vista retrospectivo. ¿Qué consiste? Que el área de contabilidad, lo primero que nos va a entregar son su producto final. Por eso, estados financieros. Ya estamos dentro de la empresa, nos entregan los estados financieros, producto final, y vamos retrocediendo para atrás. Ya vamos pidiendo sus libros principales, sus libros auxiliares, sus libros contables. Después ya pedimos toda la documentación que seleccionemos, porque no se va a ver 100%. Bueno, ahí vamos a poder tomar conocimiento de todas las operaciones de la... Bien, luego tenemos la auditoría administrativa, que en realidad es una herramienta que nos va a permitir básicamente llegar a conocer a la empresa a profundidad. El camino que hemos establecido para saber dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Igualmente, este procedimiento pues, nos permite conocer justamente las debilidades y las oportunidades en una organización. Aquí se procede, dice, evaluar el adecuado cumplimiento de las funciones, ¿no?, de las actividades y operaciones de la empresa, principalmente en el aspecto administrativo. Con la auditoría administrativa, lo que se busca básicamente es evaluar y analizar de distintas perspectivas a la empresa, ¿no? ¿Para qué? Para lograr, pues, conocer su funcionamiento y determinar la calidad de sus bienes y servicios. Entonces, también existe una auditoría administrativa, ¿no? Y lo que busca, dice este tipo de auditoría, justamente es eso, ¿no? Conocer, pues, las debilidades y oportunidades que tiene una empresa. Esto también se le conoce como análisis FODA. No sé si ustedes recuerdan. Cuando uno hace un tipo de análisis interno y externo para determinar, mediante el análisis interno, por ejemplo, cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene una organización. Y a nivel externa, pues cuáles son las amenazas, ¿no?, y las oportunidades que tiene la empresa, pues, en el mercado, ¿no? La auditoría administrativa, dice, busca evaluar si las gerencias, pues, cumplen o no con las normas establecidas por la empresa. Busca también controlar y manejar información importante de la empresa para así poder, pues, analizar y posteriormente lograr utilizar justamente esa información en beneficio de la empresa, ¿no? Bien, a ver, veamos rápidamente el siguiente video que nos habla acerca de la auditoría administrativa. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es José Luis Azueta Hernández, 51 años. ¿Tu profesión? Soy consultor asesor para empresas comerciales, hoteles y restaurantes. Para José Luis Azueta Consultor, soy el director general. ¿Formación profesional? Mira, yo soy licenciado en Administración Turística. Tengo dos diplomados, uno en gastronomía y el otro en administración de proyectos, que me permite ser si quieres llamarlo, como una autoridad para poder ayudar a las empresas en su crecimiento. Aparte, estoy certificado ante la entidad mexicana de acreditación como un consultor asesor certificado para habilidades y competencias gerenciales. ¿Cuál es su definición de auditoría?
Mira, si nos vamos a la definición etimológica, auditoría de inspección de cualquier empresa o entidad en el ramo administrativo contable. Pero ahorita ya por las tendencias de mercado se ha definido mucho que hay auditores y hay consultores. En sí, ¿qué es un auditor? Es una empresa que ayuda a las empresas en sus procesos, pero es un acompañamiento para decirle cómo hacer las cosas de una forma más correcta, más eficaz. Y un consultor es el que llamas cuando tienes un problema y quieres que te lo solucione en el momento. ¿Cuánto tiempo lleva laborando como? Mira, la palabra como auditor te puedo definir que como en la empresa en sí llevo más o menos casi 3 años. La situación es que nadie te da la capacidad para un auditor o consultor. La misma experiencia dentro de las empresas, dentro de todo tu currículum de vida, te ayuda a generar ese tipo de conocimientos. Si nos vamos a eso, pues desde los 22 años, tengo 50 años, pues saca la cuenta, aproximadamente 30, 40 años. Mira, las auditorías que he realizado han sido operativas, financieras y corporativas. Las auditorías administrativas son para poder procesos, para hacer definiciones de alcances de puesto, para ver incluso descripciones. Las financieras es para proyecciones, cuando tienes el ingreso y no sabes qué hacer o hacia dónde va a crecer tu empresa. Y las otro tipo de auditoría que también he realizado es cuando una empresa nos llama que tiene mucho ingreso pero no tiene rentabilidad porque tiene mucho gasto, o porque no tiene ingreso, cómo puede utilizar el gasto y aumentar el ingreso para que la rentabilidad sea un poquito más estable. ¿Cuál es el tipo de auditorías que le gusta llevar a cabo? Fíjate que las que más me gustan son las operativas. Te voy a decir por qué. Porque las auditorías operativas tienes mucho contacto con el personal de trato directo. El personal operativo, el que ve a la gente, el que ve al cliente, el que ve al huésped. Y eso te permite hacer mucha sinergia con ellos y poder alimentarte más de la empresa y saber hacia dónde son los problemas o lo que nosotros llamamos áreas de oportunidad para aplicar los gerenciamientos de mejora que son más accesibles para ti. ¿Organizaciones o empresas ha realizado? Híjole, han sido comerciales, hoteles, restaurantes de servicio, incluso hasta empresas de telecomunicaciones, porque nos hemos dedicado también a capacitar a gente en la toma de hacer llamadas, de poder tener un poquito más de experiencia en las cosas de relaciones públicas, manejar su vocabulario, manejar su imagen, el manejo de manos cuando están platicando. Ha sido, la verdad, muy extenso. ¿Cuáles son las etapas que siguen cuando realizan una auditoría administrativa? Para empezar, es lo que se llama el COF o el Kick-Off Meeting, KOM, que es el Kick-Off Meeting, donde nos presentan con todo el personal que vamos a trabajar. Nos empoderan para saber, miren, ellos son los que van a estar trabajando con nosotros, y empezamos a sacar los FODAs, que son las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas del área que vamos a hacer. Ya una vez presentado el diagnóstico, hacemos un cronograma de actividades. Es como el doctor, Lupita. Primero ocultamos el cuerpo. Donde vemos que está el mal, ahí es donde debemos atacar, porque cuando me dicen, vas a auditar una empresa, ¿de qué? ¿Qué te duele? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que queremos corregir? No puedes llegar nomás a hacer un auditorio en general sin antes hacer un diagnóstico. ¿Cuál etapa de la auditoría consume más tiempo? La etapa de auditoría que consume más tiempo son dos. El inicio, porque tenemos que concientizar a la gente o a los operativos o a los directivos de cómo trabajar de una forma más correcta o más eficaz. Y el último, la presentación de resultados. Hacer auditorías es muy fácil si te dedicas a eso. Darle seguimiento y que en realidad lo que hayas implementado, la gente lo siga llevando a cabo, es lo más difícil. Entonces, la implementación posterior ha de ser la parte, no puedo decir que sea la más difícil, pero la que es de un poquito más de trabajo. ¿Cuáles son las principales funciones que La principal es primero la recolección de información, para saber exactamente cómo se aplica. La segunda, habilidades y competencias de las personas que van a estar a cargo de cada una de las áreas. Nos hemos encontrado, Lupita, que a veces vamos a auditar a un jefe de contadores, pero resulta que el contador no tiene habilidad de competencia para poder llevar a cabo la evaluación, pues tenemos que sugerir qué área vamos a trabajar en él, o a veces incluso hasta reubicarlo. La tercera viene siendo la implementación de toda la información que tuviste. Ya poder empezar ahora sí a armar o a apretar las tuercas donde viste que el área de oportunidad era muy grande. Y ya la cuarta, al final, ahora sí el seguimiento. Una vez que implementaste, vamos a ver si las cosas se están llevando a cabo conforme al cronograma que te propuse. ¿Qué características consideran importantes? Si te refieres a características personales, quiero creer que tienes que tener mucho carisma, porque te vas a ganar la confianza de la gente. 2, ver a los ojos. Cuando estás de veras dando la información o presentando incluso un programa de trabajo, tienes que ser muy leal y tienes que ser muy conciso de que algunas cosas sí las puedes hacer, otras cosas no las puedes
hacer. De hecho, ha habido empresas que yo tengo que dejar aquí los proyectos porque no están dentro de mis capacidades. Y la tercera y más importante, saber cómo vas a poder implementar esos cambios que dijiste. Que tengas la pedagogía para poder enseñar. Porque conozco muchísimos auditores, muchísimos, que tienen mucho conocimiento, Lupita, pero no tienen la capacidad de poder transmitir o de poder enseñar. Entonces, ahí viene lo complicado. Para usted, ¿por qué es importante la auditoría administrativa? Híjole, la auditoría se ha visto un poquito más seria de unos 10 años hacia acá. Siempre se ha utilizado la palabra auditor, pero se utilizaba para impuestos o algo por el estilo. Desafortunadamente o afortunadamente, las tendencias ahorita operativas te exigen a que tienes que hacer los trabajos mejor forma, más rápido y con menos recursos. Es por eso que la auditoría te ayuda a saber en qué estás gastando más o qué no estás haciendo de forma correcta para que puedas llegar a una rentabilidad óptima. Porque todos los negocios están para ser rentables, para hacer dinero. Y si en algún paso del proceso no te está ayudando, es cuando nosotros entramos y poder abrirte un poquito más los ojos de lo que llamamos el guerra de taller. ¿Cuál es el área de la empresa que es más difícil de auditar? Contabilidad. Y te voy a decir contabilidad, porque contabilidad es como el médico. Muchos preceptos y muchas formas de ver las cosas, incluso hasta las interpretaciones. En este momento estoy ahorita en una discrepancia con una empresa donde la forma de ver del contador general está muy diferente de la mía como administrador general. Entonces ahí tenemos que empatarlo mucho. No que sea difícil, simplemente que en ese tipo de aspectos cada quien tiene un punto de vista, cada quien tiene una perspectiva muy diferente de cómo ver el negocio. ¿Cuáles son las herramientas en las que se apoya para auditar? ¿Te refieres a herramientas TI? Bueno, yo manejo mucho lo que es el BAM, que es el factor valor actual neto. Manejo mucho lo que es el ROI, que es el retorno óptimo de inversión. Manejo el IPC, que son el índice de precios y cotizaciones. El factor de crecimiento para hacer proyecciones de crecimiento. Y sobre todo manejo mucho lo que es la canasta básica de precios para saber cuáles son las situaciones de cada mes. Si no tienes esas herramientas, sobre todo en lo que es financiero y contable, va a ser muy difícil que puedas hacer una gran labor. Para finalizar, ¿cuál es el mayor reto al presidente de hacer una auditoría? Educar a los directivos. Muchísimas veces los directivos te contratan para ver algo mal con su empresa y te puedo decir que el 40% de ellas es porque una mala decisión que ellos tomaron. Entonces, el poder cambiar esa perspectiva como dueño de empresa, cambiar ese ego, decir, ¿sabes qué? La decisión que tomaste no fue la correcta, esa es la forma correcta de hacerlo. Eso puede ser lo más complicado. El poder cambiar paradigmas que tienen trabajando, porque me encuentro con muchos que dicen, tengo trabajándolo así, haciéndolo 20 años. Pues sí, pero resulta que tendencias, gustos y preferencias y formas de trabajo cambian con el tiempo. Entonces tenemos que transportar esos 20 años atrás hacia la actualidad para poder hacer de una forma más efectiva para el futuro. Ahí estamos para servirte. Gracias. Bien, ok, jóvenes, entonces ese era un poco el video acerca de auditoría administrativa. No sé si hasta aquí, jóvenes, hay alguna pregunta o consulta por parte de ustedes. Creo yo que estamos ya con una hora para ir ya finalizando nuestra sesión. No sé si hay alguna pregunta o consulta. ¿Questions? ¿Ninguna? Ya, ok, bueno, no hay preguntas. El día de mañana, jóvenes, tenemos una actividad que realizar, así que hoy día mismo voy a publicar el material de clase al aula virtual para que lo revisen y mañana tenemos básicamente una actividad de 30 minutos que vamos a tener que desarrollar, así que por favor traten de no faltar y de esa manera se les va a evaluar, ¿ok? Bien, jóvenes, nos vemos hasta el día de mañana. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau.